Mientras estaba postrada en cama, con fiebre alta y apenas pudiendo moverme, mi marido llevaba a otras mujeres a nuestra propia casa. Oía risas provenientes del salón, el sonido de tacones golpeando el suelo de madera que yo misma había elegido, el olor de perfumes baratos invadiendo el pasillo. Pero cuando me recuperé, bueno, ahí la historia. Antes de continuar, os pido que dejéis un like o suscribáis al canal y comentéis abajo de qué ciudad me estáis viendo ahora. Vuestra participación es muy importante para mí. Me llamo Rosalía, tengo 62 años y durante 43 años creí estar viviendo un matrimonio sólido. Miro hacia atrás ahora y veo a una mujer ingenua, pero no me arrepiento de quien fui. Con el tiempo uno aprende que las personas no son exactamente lo que parecen y que el amor verdadero no es el de las películas, donde todo se resuelve con un abrazo y una canción bonita de fondo. El amor de verdad se construye día a día, con respeto, lealtad y carácter. Eso fue lo que yo di a mi matrimonio. El problema es que estaba sola en esa entrega. Conocí a Roberto cuando yo tenía solo 19 años. Trabajaba como dependienta en una mercería del centro de la ciudad y él entraba siempre a comprar botones para su madre, doña Marlene, que era costurera. Recuerdo la primera vez que nuestras miradas se cruzaron. Tenía una sonrisa amplia, dientes blancos y bien alineados cabellos negros, lisos peinados hacia atrás. Llevaba pantalón de vestir bien planchado y camisa de manga corta azul clara. Tenía un andar confiado, como si supiera exactamente lo que quería de la vida. Me preguntó por los botones de nácar y le mostré todas las opciones que tenía. Sus manos eran grandes y callosas, manos de quien trabaja duro. Los manipulaba con cuidado, como si fueran tesoros frágiles. Hablamos de trivialidades, del calor de aquel verano de 1983, de la inflación que devoraba el sueldo de todos. Cuando Seifiu se volvió en la puerta y dijo que regresaría la semana siguiente. Y regresó Ann y siguió regresando, hasta que un sábado lluvioso, cuando la tienda estaba vacía y el olor a tierra mojada entraba por la puerta, me invitó a tomar un helado. Dije sí con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo oiría. Mi jefa, doña Carmen, una señora de cabellos grises siempre recogidos en un moño apretado, me dio una sonrisa cómplice y me dejó salir media hora antes. Fuimos a la heladería de la esquina, un local pequeño con mesitas de formica roja y sillas de hierro. Pedí un helado de nata y él eligió chocolate. Nos sentamos junto a la ventana, viendo la lluvia caer afuera, las gotas resbalando por el cristal formando dibujos irregulares. Me contó que trabajaba como carpintero, que soñaba con tener su propio taller un día, que le gustaba trabajar con las manos porque decía que la madera era un material honesto, que no mentía sobre su esencia. Me enamoré allí mismo, en aquella tarde lluviosa, oyéndolo hablar de sueños y madera, viendo sus ojos brillar cuando describía una mesa que estaba construyendo. Tenía una pasión genuina por lo que hacía, y eso me encantó. Yo siempre fui una persona sencilla, de sueños pequeños pero importantes. Quería una familia, una casa limpia y ordenada, hijos a los que criar con amor y dedicación. Y cuando miraba a Roberto, podía ver todo eso haciéndose. En realidad nos cortejamos 2 años antes de casarnos. Fueron 2 años de paseos los domingos en la plaza, de conversaciones interminables sentados en el banco bajo el castaño centenario, de besos robados cuando nadie miraba. Mi madre, doña Sebastiana, le quería, decía que era trabajador, respetuoso, un buen partido. Mi padre, don Augusto, era más reservado en sus opiniones, pero accedió al matrimonio cuando Roberto pidió mi mano formalmente, vestido con su mejor traje y con un ramo de flores blancas en las manos. Nos casamos una mañana de septiembre, en la iglesia del barrio. Yo llevaba un vestido sencillo de satén blanco que mi abuela ayudó a coser, con encajes delicados en las mangas y una falda que giraba cuando me movía. Roberto estaba guapísimo de traje gris, corbata azul morino, cabellos impecables. Cuando dijo sí delante del padre Antonio, su voz estaba firme, segura. La mía temblaba un poco, de emoción y nerviosismo. Salimos de la iglesia bajo una lluvia de arroz, y me sentía la mujer más feliz del mundo. Alquilamos una casita pequeña, de 2 dormitorios, en una calle tranquila del barrio obrero. La casa tenía paredes de ladrillo visto pintadas de blanco, ventanas de madera que crujían cuando soplaba el viento, un patio minúsculo donde planté jazmines y rosas. Gastamos nuestros pocos ahorros comprando
muebles básicos. Roberto hizo nuestra cama con sus propias manos, una cama de matrimonio en madera de pino, con tallas sencillas pero cuidadas en la cabecera. Yo bordé los manteles, cosí las cortinas, transformé aquella casa en una extensión de nuestro amor. Los primeros años fueron de construcción. Roberto trabajaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde en la carpintería de don Gerardo, un hombre mayo ere de voz ronca y manos temblorosas, que trataba a mi marido como al hijo que nunca tuvo. Yo seguí trabajando en la mercería 3 años más, hasta que quedé embarazada de nuestra primera hija, Marina. Cuando vi aquellas 2 rayitas en la prueba de farmacia, me senté en el suelo del baño y lloré de felicidad. Roberto llegó a casa esa noche y encontró la mesa puesta de forma especial, con el mantel de ganchillo que guardaba para ocasiones importantes, velas encendidas y la prueba de embarazo junto a su plato. Me abrazó tan fuerte que perdí el aliento. Sentí el olor a serrín que siempre llevaba impregnado en la ropa, mezclado con sudor y con aquel perfume barato que usaba. Bailamos allí mismo, en la cocina, sin música, solo mecidos por la alegría del momento. Puso su mano grande y áspera en mi barriga aún lisa, y dijo que sería el mejor padre del mundo, que nuestro hijo tendría todo lo que él no tuvo en la infancia. Marina nació una madrugada de marzo, tras 18 horas de parto. Fue difícil, doloroso, pero cuando pusieron a aquel bebé rosado en mis brazos, con ojitos apretados y boquita perfecta, todo cobró sentido. Roberto estaba a mi lado, con los ojos rojos de cansancio y emoción. Sostuvo su manita con tanto cuidado, como si fuera de porcelana fina, y una lágrima rodó por su. 3 años después llegó Rodrigo, nuestro segundo hijo, un niño grande, robusto, que nació con hambre y gritando al mundo. Roberto quiso que tuviera un nombre parecido al suyo, y yo accedí. Me pareció bonito tener esa continuidad, ese lazo entre padre e hijo. Nuestra casa pequeña se llenó aún más, pero rebosaba de vida de risas infantiles, de llantos de bebé, de juguetes esparcidos por el suelo. Dejé el trabajo para dedicarme por completo a los hijos y a la casa. Me levantaba a las 5:30 de la mañana para preparar el desayuno de Roberto. Hacía pan casero que llenaba la cocina con un olor maravilloso. Lavaba montañas de ropa a mano, porque aún no teníamos lavadora. Planchaba escuchando la radio. Preparaba almuerzos elaborados. Por la tarde, mientras los niños echaban la siesta, cosía ropitas para ellos, arreglaba juguetes rotos, ordenaba los armarios. Roberto empezó a llegar más tarde a casa. Decía que don Gerardo le dejaba tocar más proyectos solo, que eso era importante para su futuro en el oficio. Yo creía, ¿por qué no iba a creer? Cuando llegaba, siempre traía algo para los niños, un caramelo, un cochecito de juguete, una muñeca barata del mercadillo. Cenaba en silencio, cansado, y luego se tiraba en el sofá para ver las noticias de la noche. Nuestra vida sexual, que nunca fue algo extraordinario, empezó a ser cada vez más rara. Lo atribuía a su cansancio, a mi cansancio de cuidar de 2 hijos pequeños, a la rutina que va desgastando la pasión inicial. Hay quien dice que eso es normal, que los matrimonios largos son así, que el fuego inicial siempre disminuye. Yo creía en eso. Me conformaba con la nueva dinámica, enfocando toda mi energía en los niños y en el mantenimiento de aquella familia que tanto amaba. Cuando Roberto finalmente consiguió abrir su propia carpintería, 10 años después de casados, fue una fiesta. Alquiló un local pequeño en un barrio industrial, compró algunas herramientas usadas, puso un letrero sencillo en la puerta con su nombre y la palabra carpintero en letras rojas. Hice bocadillos y llevé a los niños a la inauguración. Solo acudieron algunos amigos suyos, tomamos refrescos en vasos de plástico y Roberto brindó agradeciéndome mi apoyo incondicional todos aquellos años. Mirándole a los ojos en ese momento, vi orgullo, determinación, ambición, pero también vi algo que entonces no supe identificar, una cierta frialdad, una distancia que no existía en nuestros primeros años. Aparté ese pensamiento. Era una mujer realista. Sabía que las personas cambian con el tiempo, que las responsabilidades de la vida adulta transforman hasta los más soñadores en personas más serias y pragmáticas. Los años fueron pasando. Marina creció y se convirtió en una niña estudiosa, con gafas redondas y libros, siempre bajo el brazo. Rodrigo era más travieso. Adoraba jugar al fútbol en la calle con los amigos. Volvía a casa con las rodillas peladas
y la cara sucia de ti. Yo envejecía con ellos viendo aparecer canas, formarse arrugas alrededor de los ojos, el cuerpo cansándose más con el paso de los años. Roberto prosperó en la carpintería. Consiguió contratar a 2 ayudantes, luego a 3 más. Compró herramientas nuevas, una furgoneta usada para hacer repartos, empezó a coger encargos, mayores de tiendas y empresas. Nuestro nivel de vida mejoró. Pudimos comprar una casa propia, más grande, en un barrio mejor. Tenía 3 dormitorios, 2 baños, un salón amplio, una cocina espaciosa donde por fin podía moverme con comodidad. Pero junto con el éxito profesional suyo, llegó un distanciamiento aún mayor. Pasaba cada vez más tiempo en la carpintería, llegaba a casa tarde de noche, cenaba casi sin hablar y se iba directo a dormir. Los fines de semana, mientras yo pensaba que por fin tendríamos tiempo juntos, él encontraba excusas para ir al taller, comprobar herramientas, organizar existencia, hacer presupuestos. Me sentía sola dentro de mi propio matrimonio, pero nunca dije nada. Fui criada en una generación donde la mujer no cuestionaba al marido, no se quejaba si él estaba trabajando duro para sostener a la familia. Mi madre siempre decía que el hombre necesita espacio, que la obligación de la esposa es mantener la casa en marcha y no molestarle con inseguridades tontas. Así que tragaba la soledad, el deseo de tener alguien con quien hablar al final del día, las ganas de sentir un abrazo genuino, un beso que significara algo más que obligación marital. Marina se licenció en pedagogía y consiguió empleo en un colegio público. Rodrigo siguió los pasos del padre y empezó a trabajar en la carpintería, mostrando talento natural para el oficio. Yo me enorgullecía de mis hijos, de aquellas 2 personas maravillosas que había criado, con tanto amor y dedicación. Eran mi mayor logro, mi prueba de que mi vida había valido la pena. Fue entonces cuando llegó la enfermedad. Empezó de forma discreta, con cansancios inexplicables, fiebres bajas que iban y venían, dolores en las articulaciones que yo atribuía a la edad. Ignoré los síntomas durante meses, hasta que un día me desmayé en la cocina mientras preparaba la comida. Marina me encontró tirada en el suelo, la olla de alubias desbordando en el fogón, el olor a quemado invadiendo la casa. En el hospital, tras una batería de pruebas, el médico dijo que tenía una infección grave que se había extendido por la corriente sanguínea. Necesitaría estar ingresada unos días para tratamiento intravenoso y luego seguir con reposo absoluto en casa por al menos 2 meses. Mi sistema inmunológico estaba comprometido, mi cuerpo estaba exhausto de tanto trabajar sin descanso durante décadas. Roberto visitaba el hospital rápidamente, siempre con prisa, siempre mirando el reloj. Decía que tenía mucho trabajo, pedidos atrasados, clientes exigentes. Yo entendía, siempre entendí. Marina se quedaba más tiempo, me cogía la mano, me leía libros en voz alta, traía frutas y conversaciones reconfortantes. Rodrigo pasaba después del trabajo, contaba sobre los proyectos de la carpintería, intentaba animarme con chistes sin gracia. Cuando me dieron el alta, apenas podía andar sola. Mi cuerpo parecía haber envejecido 20 años en cuestión de días. Las piernas temblaban cuando intentaba levantar. La cabeza me daba vueltas con cualquier movimiento brusco, y una debilidad profunda se apoderaba de cada muslo. El médico, don Enrique, un señor de cabellos grises y gafas de lectura colgando del cuello, fue claro en las instrucciones. Reposo absoluto, medicación rigurosa en los horarios exactos, alimentación equilibrada y, sobre todo, ningún esfuerzo físico durante los próximos 2 meses como mínimo. Marina me ayudó a entrar. En casa Roberto había ido a buscar el coche al aparcamiento y nos esperaba en la entrada. La casa estaba extrañamente silenciosa cuando entramos. Todo parecía en su sitio, limpio y ordenado, pero había algo diferente en el aire, un olor que no conseguía identificar, una sensación extraña de que alguien había tocado moví la cabeza, pensando que era paranoia causada por los medicamentos fuertes que tomaba. Me instalaron en la habitación. Marina cambió las sábanas por otras, más frescas, abrió la ventana para ventilar, puso una jarra de agua con limón en la mesita de noche. Roberto se quedó parado en la puerta, mirando el móvil, respondiendo mensajes con una urgencia que me pareció excesiva. Cuando Marina salió a preparar un té, él finalmente se acercó a la cama, me dio un beso rápido en la frente, frío y protocolar, y dijo que tenía que volver a la carpintería,
que los chicos le necesitaban para resolver un problema con un pedido grande. Mi quid sola. El silencio de la casa, que antes llenaba con mi agitación constante, con ruidos de ollas, aspiradora, radio encendida, ahora me oprimía. Nunca había estado tanto tiempo parada en la vida. Incluso cuando tuve a los hijos, pocos días después del parto, ya estaba de pie, cuidando de la casa, lavando ropa, preparando comida. Ahora era diferente. Mi cuerpo simplemente se negaba a obedecer mi voluntad. Marina empezó a venir todos los días después del trabajo. Traía fiambreras que preparaba. En su casa, comprobaba si tomaba los medicamentos correctamente. Charlaba conmigo sobre trivialidades, sobre los alumnos del colegio, sobre el novio nuevo que había conocido, un chico llamado Pablo que trabajaba como contable. Me gustaban esos momentos conmigo, pero notaba que siempre miraba al padre con una expresión que no conseguía descifrar. Algo entre decepción y rabia contenida. Rodrigo también aparecía, pero con menos frecuencia. Trabajaba mucho en la carpintería, salía por la mañana temprano con el padre y volvía solo de noche. Cuando venía a verme, traía flores del supermercado, de esas ya hechas en macetas de plástico, y se sentaba al borde de la cama contándome sobre los muebles que estaba aprendiendo a hacer. Notaba que evitaba hablar del padre. Desviaba el tema siempre que yo preguntaba cómo Roberto estaba lidiando con el aumento de trabajo en mi ausencia. Las primeras 2 semanas fueron las peores. La fiebre volvía todas las noches, dejándome empapada en sudor, temblando bajo las mantas incluso con el calor. La mamá, Roberto, pero muchas veces no estaba en casa. Había vuelto a la carpintería, decía él. Necesitaba terminar un proyecto urgente. Se quedaría allí hasta tarde. Tomaba los medicamentos sola. Cambiaba la camisola mojada por otra seca con movimientos lentos y dolorosos. Volvía a la cama y lloraba bajito en la oscuridad del cuarto. Empecé a notar cosas extrañas. Vasos sucios en el fregadero que estaba segura de no. Ceniceros con colillas de cigarrillo, con pintalabios en el balcón, siendo que yo nunca fumé y Roberto había dejado hacía años. Toallas húmedas en el baño que no eran las que yo usaba. Una vez encontré un pendiente pequeño, de bisutería barata, debajo del sofá del salón cuando se me cayó sin querer el mando, y tuve que arrastrarme para cogerlo. Intenté hablar con Roberto al respecto. Una noche que llegó más temprano, sobre las 10, entró en el cuarto, oliendo a cerveza y a aquel perfume extraño que venía notando por la casa. Le pregunté por el pendiente, por las toallas, por los vasos. Se rió, una risa corta y sin humor, y dijo que estaba delirando por los medicamentos, que aquel pendiente probablemente era de Marina de años atrás, que las toallas eran suyas, que los vasos los lavaba a veces y se olvidaba de guardarlos. Quise creer, Dios sabe cuánto, porque la alternativa era demasiado insoportable para considerar, pero mi cuerpo sabía la verdad antes de que mi mente la aceptara. Mi estómago se revolvía cuando él entraba en el cuarto. Mi corazón aceleraba no de amor, sino de una ansiedad enfermiza, de un mal presentimiento que intentaba sofocar con todas mis fuerzas. Una noche, Marina apareció sin avisar. Eran casi las 11, y yo estaba despierta, mirando el techo, contando las grietas en la pintura antigua, como hacía todas las noches cuando no venía. Oí la llave en la cerradura. Pensé que era Roberto, pero reconocí los pasos ligeros de mi hija. Entró en el cuarto con la cara roja, ojos brillando de rabia contenida. Mamá, dijo, y la voz le salía temblorosa. Necesitamos hablar. Me apoyé en las almohadas, mi corazón ya disparado porque sabía, de alguna forma ya sabía lo que iba a decir. Sacó la silla del rincón del cuarto, se sentó cerca de la cama, me cogió las manos con fuerza. Las suyas estaban frías y sudadas al mismo tiempo. Empezó despacio, eligiendo las palabras con cuidado, como si cada una fuera un trozo de cristal que pudiera cortarme. Contó que llevaba semanas sospechando del comportamiento del padre, desde antes de que yo enfermara en realidad. Dijo que andaba cambiado, más arreglado, usando perfumes nuevos, siempre en él, sonriendo a la pantalla como nunca le había visto sonreír a nadie de la familia. Cuando me ingresaron, continuó, decidió pasar por la carpintería de sorpresa un día para llevar comida al padre y a Rodrigo. Pero cuando llegó mediodía, la carpintería estaba cerrada. Le extrañó porque sabía que trabajaban hasta las 6 sin parar. Llamó al móvil del padre. Él dijo que había salido a resolver algo con un proveedor,
que volvería pronto. Pero la voz sonaba diferente, jadeante, y oyó una risa femenina de fondo antes de que colgara rápido. Marina empezó a investigar. Perdona por eso, dijo con lágrimas rodando por la cara, pero necesitaba saber la verdad. Empezó a seguir al padre algunas veces después del trabajo. Le vio parar en un bar con una mujer rubia, de pelo corto y ropa ajustada. Le vio entrar en un motel de carretera con otra mujer, morena, más joven, que llevaba tacones altísimos y reía demasiado alto. Pero lo peor de todo, dijo casi sin poder hablar, fue cuando vino aquí a casa un día que debería estar trabajando, pero había faltado porque no se sentía bien. Era on martes. Lo recuerdo exactamente porque Marina siempre libra los martes. Entró sin hacer ruido, para no despertarme si estaba dormida, y entonces oyó risas provenientes del salón, oyó la voz del padre, esa voz íntima que usaba antes conmigo, diciendo cosas cariñosas a alguien. Oyó el sonido de besos, de muebles arrastrados, de gemidos ahágados. Marina se quedó paralizada en el pasillo, apretando el bolso contra el pecho, sin saber qué hacer. Parte de ella quería entrar en el salón y enfrentarlo todo allí mismo. Parte quería huir y no volver nunca. Se quedó allí, parada, oyendo todo aquello, con miedo de que yo despertara y lo descubriera también, con miedo de armar un escándalo que me perjudicara aún más en mi estado frágil. Después de unos minutos que parecieron horas, salió de la casa en silencio, del mismo modo que había entrado, y vomitó en la acera de tanta rabia y asco. En los días siguientes, volvió más veces, siempre escondida, siempre comprobando, y vio a mujeres diferentes entrando y saliendo de nuestra casa mientras yo estaba postrada en el cuarto, a pocos metros, enferma y vulnerable. Vio a mi marido de 43 años llevar a esas mujeres al sofá donde nuestros hijos crecieron, viendo televisión, a la cocina donde preparé miles de comidas con amor, al balcón donde él y yo solíamos tomar café las mañanas de domingo. Mientras Marina contaba todo eso, sentía mi cuerpo enfriándose cada vez más, como si mi sangre se hubiera congelado en las venas. Mi cabeza palpitaba, mi visión se emborronaba, mi pecho dolía de una forma que no tenía nada que ver con la enfermedad física. Era un dolor diferente, más profundo, más devastador. Era el dolor de 43 años de dedicación tirados a la basura, de una vida entera construida sobre una mentira. Marina me cogía las manos y lloraba, pidiendo disculpas por tener que contármelo, diciendo que había pensado mucho en el momento adecuado, que no quería decírmelo mientras aún estaba tan débil, pero que no aguantaba más ver al padre engañándome de esa manera, trayendo a esas mujeres a nuestra casa, en nuestra cara, sin ningún respeto, ninguna decencia, ningún mínimo de consideración por la mujer que había dedicado toda la vida a él y a sus hijos. No lloré en ese momento. Creo que estaba en shock como para llorar. Solo apreté las manos de mi hija y le agradecí que me lo contara, que tuviera el valor que yo nunca tuve de enfrentar la realidad de frente. Le dije que todo estaría bien, que lo arreglaríamos, que no necesitaba preocuparse por mí, pero por dentro estaba destrozada, completamente destruida. Marina se quedó conmigo hasta la madrugada. Cuando Roberto llegó, sobre las 3 de la mañana, tambaleándose y oliendo alcohol, ella estaba saliendo. Se cruzaron en la puerta. Ella le miró con tanto desprecio, tanto asco, que incluso él, borracho como estaba, lo notó. ¿Qué pasa?, preguntó con voz pastosa. Nada, papá, respondió ella con una voz helada que nunca había oído salir de mi hija dulce y cariñosa. Absolutamente nada. Entró en el cuarto, se quitó la ropa dejándola tirada por el suelo y se acostó a mi lado en la cama. El olor a perfume femenino era tan fuerte que me dio náuseas. Roncó fuerte toda la noche, un ronquido pesado e irritante, mientras yo me quedaba despierta mirando la oscuridad, sintiendo mi mundo derrumbarse a mi alrededor, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño, sectezao a sectezao. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Y mira que ya había pasado por mucho, ya había enfrentado muertes en la familia, dificultades económicas, noches sin dormir cuidando hijos. Pero nada, absolutamente nada, se comparaba al dolor de saber que el hombre con quien compartí 43 años de mi vida me estaba traicionando de la forma más cruel posible, trayendo a otras mujeres a mi propia casa, mientras yo estaba enferma e indefensa. Empecé a prestar atención a todo. Cada sonido que venía del salón cuando Roberto estaba en casa, cada vez que salía del
cuarto diciendo que iba a por agua a la cocina, y tardaba más de lo necesario. Cada llamada que atendía susurrando y saliendo al balcón, mi cuerpo aún estaba débil, pero mi mente nunca había estado tan alerta, tan afilada, tan centrada en captar cada detalle que antes ignoraba. Una tarde, era jueves, y el sol entraba fuerte por la ventana del cuarto. Oí la puerta principal abrirse. Eran las 2 de la tarde, hora en que Roberto debería estar en la carpeta. Fingí estar dormida, respirando lenta y profundamente como hacía cuando realmente dormía. Oí pasos, 2 pares de pasos. Uno era el suyo, pesado y arrastrado. El otro más ligero, tacones finos golpeando el suelo de madera. Oí susurros, risas ahogadas, el sonido de algo puesto sobre la mesa del salón. Entonces oí la voz de ella, una voz estridente que perforaba mis oídos. ¿Estás seguro de que no se despertará?, preguntó la mujer. Roberto respondió con esa voz segura y calma que yo conocía tan bien en Toma. Medicamentos fuertes, duerme todo el día, dijo, y cada palabra era como una puñalada en mi pecho. Tranquila, tenemos tiempo. Me quedé paralizada en la cama, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo oirían. Oí ruido de botellas, de vasos llenados, de hielo chocando contra el cristal. Oí más risas, más susurros, y luego el sonido inconfundible de besos húmedos, de manos explorando, de ropa removida. Quería levantarme, quería entrar en ese salón y acabar con todo allí mismo, pero mi cuerpo no respondía. Las piernas temblaban solo de pensar en el esfuerzo. Mi cuidali, oyendo mi humillación suceder a metros de distancia. Lágrimas rodaban silenciosas por mi cara empapando la humajada. Me mordí el labio con tanta fuerza que sentí sabor a sangre en la boca. Apreté los puños en las mantas hasta que las uñas se clavaron en las palmas de las manos. Aguanté oír todo aquello porque aún no tenía fuerzas para reaccionar, porque mi cuerpo enfermo me mantenía prisionera en esa cama, en esa pesadilla. Después de casi una hora, oí movimientos indicando que se estaban arreglando. Oí la voz de él diciéndole que se fuera primero, que él se quedaría unos minutos más para no levantar sospechas. La mujer se quejó, dijo que quería quedarse más tiempo, que aquello estaba siendo excitante. Roberto rió bajo, una risa que no reconocía, y dijo que la próxima vez irían a un lugar más cómodo, que esto solo era una diversión pasajera. La puerta se cerró. Pasos pesados se acercaron al cuarto. Cerré los ojos rápido, controlando la respiración, fingiendo el sueño que no existía. Sentí que entraba, que se quedó parado observándome unos segundos. Luego salió. Oí el grifo de la cocina abrirse, ruido de vajilla lavada, el sonido de él organizando las evidencias de la traición. Después, la puerta principal se abrió y cerró de nuevo, y el silencio volvió a apoderarse de la casa. Abrí los ojos y dejé que las lágrimas cayeran libremente. Lloré todo lo que había contenido, lloré hasta no tener más lágrimas, hasta que me doliera la garganta, hasta que me palpitara la cabeza. Cogí el móvil con manos temblorosas y llamé a Marina. Cuando contestó, apenas pude hablar a mamá. ¿Qué pasó?, preguntó asustada. Lo vi, susurré, lo oí todo. Trajo a una mujer aquí hoy, Marina. Trajo a una mujer a nuestra casa mientras yo estaba aquí en la cama. Marina llegó en 20 minutos. Debió conducir como loca por las calles de la ciudad. Entró en el cuarto con la cara descompuesta. Se sentó en la cama y me abrazó mientras yo lloraba en su hombro como una niña. Acariciaba mi pelo, esos cabellos grises y ralos que no cortaba hacía meses. Y repetía que todo iría bien, que lo resolveríamos, que no estaba sola. Llamamos a Rodrigo. Tenía que saberlo también. Cuando mi hijo llegó y oyó la historia, vi algo romperse dentro de él. Él siempre había admirado tanto al padre, siempre quiso ser como él, siempre defendió cada ausencia, cada falta de atención, diciendo que el padre trabajaba duro por la familia. Ahora estaba allí, con los ojos rojos y la mandíbula apretada de rabia, dándose cuenta de que había defendido a la persona equivocada todo ese. Quiso ir a la carpintería en ese mismo momento, quiso enfrentarse al padre delante de todos, armar un escándalo. Marina lo retuvo, dijo que no era el momento, que teníamos que pensar bien qué hacer, que yo aún estaba muy débil para soportar un violento. Rodrigo iba de un lado a otro del cuarto, las manos en la cabeza, murmurando palabrotas que nunca había oído salir de su boca. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, los tres estábamos allí. Entró en el salón
y se detuvo en la puerta al ver a Marina y Rodrigo sentados en el sofá, mirándome con expresiones serias. ¿Qué está pasando?, preguntó, intentando mantener la voz casual, pero noté el nerviosismo. ¿Por qué estáis aquí a esta hora? Rodrigo se levantó. Vai a mi hijo de 1,80 m, fuerte del trabajo pesado en la carpintería, caminar hacia el padre con pasos pesados. ¿Eres asqueroso? Escupió las palabras con tanto veneno que hasta yo me asusté. Eres una mierda, papá. Una mierda completa. ¿Cómo tienes valor de hacer esto con mamá, con la mujer que dedicó toda la vida a ti y a nosotros? Roberto intentó hacerse el ofendido, intentó usar ese tono autoritario de padre que siempre funcionaba cuando los hijos eran pequeños. No sé de qué estáis hablando, empezó, pero Marina se levantó también y le cortó a mitad de frase. Déjà du mentir, dijo con una voz fría que no admitía réplica. Lo vi, Rodrigo lo sabe, y mamá te oyó hoy, trayendo a una de esas fulanas, aquí a casa en la máscara. Cayó. Vi el momento exacto en que Roberto se dio cuenta de que había sido descubierto, de que ya no podía mentir ni desviar. Su cara palideció, luego enrojeció, y entonces intentó la táctica de la rabia. No tenéis derecho a juzgarme, gritó, señalando con el dedo a los hijos. He trabajado toda la vida para daros todo, para mantener esta casa, para pagar las facturas. No sabéis nada de mi vida, de mis necesidades. Marina rió, una risa seca y sin humor. ¿Tus necesidades?, repitió con... ¿Tus necesidades incluyen traicionar a tu mujer enferma con mujeres diferentes cada semana? ¿Tus necesidades incluyen traer a esas mujeres aquí, a la casa que mamá limpió y organizó durante décadas, mientras ella está postrada a metros de distancia? Yo oía todo desde la cama, cada palabra penetrando hondo en mi corazón. Roberto intentó entrar en el cuarto, pero Rodrigo bloqueó la puerta. No te acerques a ella, dijo con los dientes apretados. Perdiste ese derecho, y mañana te vas de esta casa. Hablaré con un abogado. Me aseguraré de que mamá se quede con todo lo que le corresponde por derecho. Roberto empujó a Rodrigo, y los dos casi empiezan a pelearse físicamente allí. Marina gritó que pararan, se metió en medio separando, padre e hijo con lágrimas rodando por la cara. Esto no va a resolver nada, gritó. No vale la pena, Rodrigo, simplemente no vale la pena. Roberto salió de casa esa noche, cogió algo de ropa y se fue sin mirar atrás, sin pedir perdón, sin mostrar un ápice de remordimiento. Rodrigo cerró la puerta con llave detrás de él y vino a verme al cuarto. Se sentó al borde de la cama, me cogió la mano y lloró como no lloraba desde niño. Perdona, mamá, sollozaba. Perdona por no haberlo visto antes, por haber sido tan ciego, por haberlo defendido tantas veces. Acaricié la cara de mi hijo, ese niño que se había hecho hombre, sin que me diera cuenta, y le dije que no era culpa suya, que nadie tiene la culpa de las elecciones que hacen los demás. Marina vino al cuarto también, y los tres nos quedamos allí, abrazados en la cama, llorando juntos, compartiendo ese dolor que parecía insoportable. Los días siguientes fueron extraños. La casa estaba demasiado silenciosa, sin la presencia de Roberto, pero era un silencio diferente, más ligero de alguna forma. Marina empezó a dormir en casa para hacerme compañía y cuidarme. Rodrigo también aparecía todos los días después del trabajo, asumiendo funciones que antes eran del padre, pagando facturas, haciendo la compra, organizando las cosas. Yo aún estaba físicamente, pero algo dentro de mí empezó a cambiar. La rabia, el dolor, la humillación que sentía fueron siendo sustituidas por una determinación fría y calculada. No iba a dejarme destruir por aquello. No después de todo lo que había conseguido, de todo lo que había dado, de todo lo que había sido. Empecé a alimentarme mejor, forzando la comida aunque no tuviera hambre. Tomaba los medicamentos religiosamente en los horarios exactos. Hacía los ejercicios ligeros que el fisioterapeuta había recomendado, aunque cada movimiento fuera doloroso, porque ahora tenía un objetivo. Iba a recuperarme, iba a volver a ser fuerte, y entonces iba a mostrar a Roberto y a todo el mundo que había cometido el mayor error de su vida. Roberto intentó volver una semana después. Apareció en la puerta con flores compradas en el supermercado y un discurso ensayado sobre cómo estaba arrepentido, como aquello había sido un momento de debilidad, como aún me amaba. Rodrigo abrió la puerta y lo echó sin pestañear. Las flores acabaron en la basura, aún envueltas.
Intentó llamarme varias veces. No contestaba. Mandaba mensajes largos por WhatsApp, llenos de excusas vacías y promesas que no significaban nada. Los leía todos, uno a uno, dejando que la rabia alimentara mi determinación. Cada mensaje era un motivo más para levantarme de esa cama, para recuperarme por completo, para mostrar que no lo necesitaba para absolutamente nada. Una vecina, doña Concepción, una señora cotilla de cabellos teñidos de rojo y gafas con brillantito, vino a visitarme con la excusa de traer un bizcocho. Pero yo sabía lo que quería de verdad. Quería información. Quería saber detalles del escándalo que ya corría por todo el barrio. Preguntó con ese tono falsamente preocupado sobre cómo estaba lidiando con la separación, si era verdad que Roberto vivía con una mujer más joven, si los rumores sobre las infidelidades eran reales. Marina estaba en el salón y educadamente, pero con firmeza, despidió a la vecina antes de que pudiera bombardearme con preguntas invasivas. Después de que se fuera, Marina vino al cuarto y me contó que los cotilleos corrían sueltos por el vecindario, que todo el mundo lo sabía, que algunos sentían pena por mí, mientras otros parecían divertirse con la desgracia ajena. Respiré hondo y decidí que no iba a esconderme, no iba a sentir vergüenza de algo que no. La vergüenza era toda suya, no mía. Yo había sido una esposa dedicada, una madre presente, una mujer trabajadora y honesta. Si él eligió tirar todo eso por la borda, por aventuras baratas, con mujeres que probablemente no significaban nada. El problema era suyo, no mío. Pasaron 6 semanas desde que Roberto salió de casa. Mi salud iba mejorando gradualmente. Podía caminar por la casa sin tanta dificultad. Me duchaba sola, preparaba comidas sencillas. El médico dijo que mi recuperación iba bien, que había dado un giro, que ahora era cuestión de tiempo hasta volver completamente a la normal. Pero yo sabía que nunca volvería a ser completamente normal. No después de todo lo que había pasado. Lunes por la tarde, cuando todo explotó del todo, Rodrigo llegó a casa más temprano, con la cara descompuesta y las manos temblando. «Mamá», dijo, entrando en el cuarto donde yo estaba ordenando ropa, «necesitas saber una cosa». Me senté en la cama, mi corazón ya acelerado porque reconocí esa expresión, la misma que tenía cuando descubrió las traiciones. Respiró hondo antes de hablar como reuniendo valor. «La carpintería está siendo vaciada», empezó. «Papá está vendiendo las herramientas, los equipos. Está liquidando todo». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La carpintería era nuestro sustento. Era el negocio que Roberto había construido durante décadas. Era de donde salía el dinero que mantenía a nuestra familia. Rodrigo siguió hablando, las palabras saliendo rápidas y nerviosas. Había descubierto que Roberto tenía deudas enormes, que había pedido préstamos a usureros, que debía a proveedores, a empleados, que era un caos financiero. Y peor, estaba transfiriendo dinero a la cuenta de una de esas mujeres, una llamada Karina, que aparentemente le había convencido de invertir en un negocio que no existía. Mi hijo sacó unos papeles arrugados del bolsillo, extractos bancarios que había conseguido no sé cómo. Me mostró los importes, las transferencias, las fechas, todo ocurriendo desde hacía meses, mucho antes de que yo enfermara. Roberto estaba desviando dinero de la empresa, de nuestro patrimonio, para sostener una vida doble que ni imaginaba. Llamé a Marina inmediatamente. Llegó con un abogado, don Carlos, un hombre serio de traje gris y maletín de cuero. Analizó los documentos, hizo preguntas, apuntó todo en una libreta pequeña. Luego me miró con expresión grave y dijo que la situación era complicada, que tenía que actuar rápido antes de que Roberto dilapidara por completo nuestro patrimonio. Esa misma semana inicié el proceso de divorcio. No fue una decisión fácil, a pesar de todo. 43 años de matrimonio no desaparecen así, aunque estén manchados por traición y mentiras, pero sabía que no había vuelta atrás, que no podría volver a mirar a ese hombre sin sentir asco, sin recordar todo lo que hizo. El enfrentamiento final tuvo lugar en el despacho del abogado. Roberto fue citado para comparecer en la audiencia de conciliación. Cuando entró en la sala, me quedé impactada con su aspecto. Había adelgazado mucho, los cabellos estaban desgreñados y más blancos, barba sin hacer, ojeras. Parecía haber envejecido 10 años en pocas semanas. Intentó acercarse a mí, intentó cogerme la mano, paró mi apari. «Siéntate»,
ordenó el abogado de él. Un hombre joven de gafas y voz fina que parecía tan incómodo como todos nosotros. Don Carlos puso los documentos sobre la mesa, uno a uno, detallando cada traición, cada desvío de dinero, cada mentira. Roberto intentó defenderse, dijo que las cosas no eran así, que tenía explicación para todo. Pero cuando presentamos los extractos bancarios, las fotos que Marina había tomado de él con las mujeres, los testimonios de vecinos, se derrumbó, puso la cara entre las manos y empezó a llorar, un llanto patético y desesperado. Rosalía, por favor, imploró entre sollozos. Lo arruiné todo, lo sé, pero no puedes dejarme así. No tengo nada, lo perdí todo. Esa mujer Karina me engañó. Huyó con el dinero. Las otras no significan nada. Fueron solo errores, debilidades mías. Miré a ese hombre llorando delante de mí. No sentí pena, no sentí rabia, no sentí nada más que un vacío inmenso. Trajiste mujeres a mi casa mientras yo estaba enferma, dije con voz calma y firme. Gastaste el dinero que debía sostener a nuestra familia con prostitutas y estafadoras. Mentiste, traicionaste, robaste. ¿Y ahora quieres que tenga pena de ti? Levantó la cabeza, la cara roja y mojada de lágrimas. Trabajé 40 años para construir todo aquello, dijo con voz rota. La carpintería era mi vida. Rodrigo le cortó antes de que pudiera continuar. Tú destruiste tu propia vida, papá. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. El proceso de divorcio fue rápido, dadas las circunstancias. Me quedé con la casa, con la mitad de lo que quedó de la carpintería cuando Rodrigo asumió y empezó a reorganizar todo, con derecho a pensión. Roberto se quedó prácticamente sin nada, viviendo en un cuartito alquilado en el centro, trabajando como empleado en la carpintería que un día fue suya, reportando al propio hijo. No voy a mentir y decir que fue fácil. Hubo noches en que me desperté llorando, recordando los tiempos buenos, los primeros años de matrimonio, cuando creía que habíamos construido algo sólido y verdadero. Hubo días en que la soledad pesaba tanto que consideraba llamarle, perdonar, intentar empezar de nuevo. Pero entonces recordaba las risas que oía del salón, el olor a perfume barato, las humillaciones sufridas, y las ganas pasaban. Marina se casó con Pablo 6 meses después. Fue una ceremonia pequeña y bonita, y ver a mi hija feliz me dio fuerzas para seguir. Rodrigo conoció a una chica maravillosa llamada Lucía, profesora como la hermana, y empezaron a salir en serio. Mis hijos estaban rehaciendo y eso me mostraba que era posible empezar de nuevo, incluso después de tanta destrucción. Mi recuperación completa llevó casi 6 meses. Volví a tener fuerzas, el color volvió a mi rostro, podía hacer las tareas de la casa sin cansarme. Pero era una mujer diferente ahora, eso era innegable. Había aprendido en el dolor que confiar ciegamente en alguien es un riesgo que puede costar muy caro. Que dedicar toda la vida a una persona sin guardar nada para una misma es un error que puede dejar cicatrices profundas. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho antes. Me apunté a un taller de artesanía en la parroquia del barrio. Conocí a otras mujeres, algunas en la misma situación que yo, otras viudas, otras solo buscando compañía y aprendí a hacer piezas en ganchillo, en macramé, descubrí que tenía habilidad para los trabajos manuales, empecé a vender algunas piezas en una tiendecita de consignación y el dinero que entraba, aunque fuera poco, me daba una sensación de independencia que nunca había experimentado. Volví a salir de casa sin miedo a las miradas, a los comentarios, a los cotilleos. Al principio era difícil, sentía los cuchicheos cuando pasaba por la calle, veía a las vecinas apartar la mirada, o al contrario, mirarme con esa curiosidad morbosa de quien quiere saber todos los detalles sórdidos. Pero con el tiempo aprendí a levantar la cabeza y seguir adelante, porque no tenía nada de qué avergonzarme. Roberto intentó acercarse algunas veces en los meses siguientes, aparecía en la puerta de casa en fechas especiales, cumpleaños de los hijos, Navidad, mi cumpleaños, siempre con regalos baratos y excusas gastadas. Rodrigo nunca le dejaba entrar. Marina ni respondía a sus mensajes yo solo observaba desde lejos, viendo a ese hombre que un día fue mi marido convertirse en una sombra patética de lo que había sido. Una vez me encontró sola en la calle, volviendo del mercado con bolsas pesadas. Rosalía, llamó, y reconocí inmediatamente esa voz, incluso sin mirar. Paré, respiré hondo, y me giré para enfrentarlo. Estaba aún más envejecido,
encorvado, la ropa vieja y descuidada. ¿Puedo ayudarte con eso? Señaló las bolsas, intentando ser amable. No, Hayes, falta. Respondí con voz neutra, sin rabia, pero tampoco con cariño. Se quedó allí parado, las manos en los bolsillos, pareciendo no saber qué decir. Lo siento mucho, murmuró finalmente. Por todo ansí pudiera volver atrás. Pero no puedas. Corté, antes de que continuara con ese discurso. A nadie puede. Vivimos con las consecuencias de nuestras elecciones. Roberto, tú elegiste destruir nuestra familia. Ahora vive con eso. Vi sus ojos llenarse de lágrimas, pero no sentí el menor deseo de... Cogí mis bolsas y seguí mi camino, dejándolo allí parado en la acera. No mayer es. Aprendí que mirar atrás solo sirve para mantenernos atrapados en el pasado, y yo estaba decidida a seguir adelante. Un año después del divorcio, Marina me dio a mi primera nieta, una niña preciosa, de ojos claros y mejillas sonrosadas, que se llamó Clara. Cuando sostuve a ese bebé en brazos por primera vez, sentí que algo se curaba dentro de mí. Era un nuevo comienzo, una nueva generación, que crecería viendo que las mujeres pueden ser fuertes, pueden recuperarse de traiciones, pueden reconstruir sus vidas, incluso cuando todo parece perdido. Rodrigo y Lucía se prometieron, y la carpintería prosperaba de nuevo bajo su dirección. Mi hijo tenía talento para los negocios, algo que Roberto nunca tuvo, pese a toda su arrogancia. Contrató a más empleados, modernizó el equipo, consiguió contratos mayores, y lo mejor de todo, me incluía en las decisiones importantes. Me mostraba los números, me hacía sentir parte de ese éxito. Aún hay días difíciles, no voy a mentir. Hay noches en que me despierto y echo de menos tener a alguien a mi lado. No a Roberto específicamente, sino la idea de compañía. De tener a alguien con quien compartir los miedos y las alegrías. Pero aprendí que es mejor estar sola y en paz que acompañada y humillada. Aprendí que el amor verdadero no duele, no humilla, no destruye. Las mujeres del grupo de artesanía se convirtieron en mis amigas. De verdad, en esta Neusa, viuda hace 5 años, que hace bizcochos maravillosos y siempre me hace reír con sus... Esta Valdireni, divorciada como yo, que entiende exactamente lo que pasé. Está Carmina, más joven que todas nosotras, que se está separando ahora y busca fuerza en nuestros ejemplos. Nos apoyamos, nos entendemos, nos ayudamos. Es una hermandad que nunca supe que necesitaba hasta tenerla. Mi salud está óptima ahora, mejor que hacía años. Camino todas las mañanas. Cuido la alimentación. Tomo mis medicamentos preventivos. El médico dijo que pasé por una de las infecciones más graves que había visto, que es casi un milagro que me haya recuperado tan bien. Yo creo que no fue milagro, fue fuerza de voluntad, fue la rabia, la determinación de no dejar que Roberto me viera de esto, de probar que no tenía poder sobre mí mirando atrás. Ahora veo mi vida dividida en 2 partes muy distintas. La Rosalía de antes, que vivía para los demás, que se anulaba en nombre de la familia, que aceptaba migajas de afecto pensando que era amor. Y la Rosalía de ahora, que sabe su valor, que no acepta faltas de respeto, que entiende que amarse a una misma no es egoísmo, es supervivencia. Si pudiera hablar con esa Rosalía joven de 19 años, enamorada e ingenua, que conoció a Roberto en la mercería, le diría que tuviera cuidado, que no lo diera todo sin guardar nada para sí. Pero sé que no escucha, porque hay que vivir para aprender. Hay que caer para saber levantarse, hay que romperse para reconstruirse más fuerte. Para vosotros que estáis escuchándome ahora, especialmente las mujeres que estáis pasando por situaciones parecidas, quiero deciros una cosa. No tengáis miedo de empezar de nuevo, no importa la edad que tengáis. No tengáis miedo de estar solas, porque la soledad es mucho mejor que la mala compañía. No dejéis que nadie os disminuya, os humille, os haga creer que no tenéis valor. Lo tenéis en todo el mundo. Lo tiene la vida después de la traición. No es fácil, no voy a romantizarla. Hay días en que el dolor aún aprieta el pecho, que la rabia vuelve con fuerza, que la nostalgia de lo que pudo haber sido me coge desprevenida. Pero yo elijo despertarme cada día y seguir adelante, encontrar alegría en mis nietos, orgullo en mis hijos, satisfacción en mis logros personales, por pequeños que sean. Roberto sigue trabajando para Rodrigo y dicen que está intentando redimirse, siendo un empleado dedicado, viviendo con humildad. No sé si realmente cambió
o si es solo la necesidad obligando a buen comportamiento. Y sinceramente, ya no me importa, ya no ocupa mis pensamientos, ya no roba mi paz. Es solo alguien que conocí en otra vida, alguien que me enseñó lecciones valiosas del modo más doloroso posible. Entonces eso es mi historia de cómo mientras estaba postrada mi marido llevaba a otras mujeres a mi casa, pero cuando me recuperé, me levanté más fuerte que nunca. No few Final feliz de cuento de hadas, pero fue un final de verdad, de crecimiento, de superación. Y para mí, eso vale mucho más.